me quedé pensando varias cosas que también las hemos charlado en su momento cuando me ha tocado dar cuenta de estas clases de Kant con el temor, ¿no? Que uno, teniendo, insisto, vos muchas veces dijiste, hay gente como vos dedicada a que leen Kant toda su vida. Entonces, después, ¿cómo aproximarse cuando está inscrito en un mapa del programa, una partecita, decir algo que tenga sentido, leerlo y saber que todo lo que uno lee, en el caso, ¿viste?, cae como gotas en el océano, pero creo que invalida eso la cuestión de una lectura crítica y este acotamiento que uno intenta ver desde el lugar de la transmisión, desde el lugar que permite comprender un eslabón de lo que va a ser la construcción pública de la noción de educación, en un sentido también de que no podemos hablar del Estado como lo tenemos hoy, como lo pensamos hoy, sino como bien dijiste, ¿no?, siglo XVIII, vamos a tener que esperar a fines del XIX, pero cómo eso genera todo un sustento político, jurídico, epistemológico en un lugar que todavía están preocupados en realidad porque no se maten entre ellos, ¿no? Sí. Una cuestión europea o eurocéntrica relativa, ¿no?, que después te quiero hacer también una consulta que estamos hablando fuera de cámara en relación con eso. Y me quedé pensando cuando te escuchaba, esto es re interesante y nos va a ayudar también, porque después, esto que vos dijiste, no necesariamente, porque a veces se confunde estos determinismos que a veces se dan en la academia, ¿no? Como Kant solo le interesaba el futuro, ¿viste? Durkheim solo el presente. Y es una lectura tan miope en relación a eso, sino que no puede ser disociado de las condiciones históricas en el lugar donde han hecho y donde han pensado, en los horizontes donde le ha tocado vivir. Por eso ahí uno lee ciertas lecturas súper progresistas para las épocas, y claro, si uno lo hace ahora, algunas cosas tendrán, como decís vos, que ser revisadas. Pero pensaba en esto que vos una vez también me habías enseñado con relación a la Revolución Francesa, ¿no? Si podés contar eso, decir cómo en su teoría él, esto que dijiste, una palabra clave que dice, bueno, desde la teoría jurídica no jamás lo puede justificar, pero desde otro lugar puede comprender él. Claro, digamos, el problema de Kant respecto a la Revolución Francesa fue como un desafío para los intérpretes, porque Kant, por un lado, en algunos textos llega a afirmar que la Revolución Francesa es signo de un progreso del género humano, como un gran entusiasta de la Revolución Francesa. El entusiasmo, me acuerdo de esa palabra que dijiste, la puedes identificar desde ahí. Sí, ahora, uno encuentra esto en algunos escritos, y en otros escritos de la misma época, Kant llega a afirmar, por ejemplo, literalmente, que toda revolución es injusta. Entonces, ¿cómo es posible? Porque, digamos, a muchos comentaristas les encanta encontrar contradicciones en los autores, que siempre las hay, y en Kant las hay de una manera, digamos, Kant es un autor donde podemos encontrar muchas contradicciones, muchos aspectos en tensión, ¿no?, que hay que explicar. Entonces, ahí Kant va a traer, no sé, un dispositivo que permite salvar esa tensión, y que es que todo depende de cómo evaluamos un fenómeno social, desde qué perspectiva. Entonces, si uno lo evalúa desde la perspectiva jurídica y moral, uno podría decir, la revolución es un medio ilegítimo, digamos, para zanjar los problemas políticos o el problema de la desigualdad. ¿Por qué? Porque, bueno, no quiero otra vez traer tecnicismo de la ética kantiana, porque no admite ser universalizado el principio revolucionario. Es decir, si Kant propone que para saber si una acción es moral o inmoral, me tengo que preguntar, ¿podría querer que todos los demás en circunstancias similares actuaran de la misma manera? Entonces, si hago esta especie de ensayo que tiene que ver con este concepto un poco áspero del imperativo categórico, alguien podría preguntarse, el joven revolucionario se tendría que preguntar, ¿podría querer que una persona insatisfecha con el sistema jurídico-político en el que está inserta se rebelara ante la autoridad? ¿Sí? Si él considera o que las leyes son injustas o que el sistema no lo representa, ¿podría quererse esto? La respuesta de Kant es no. Porque yo no puedo querer que todos se resistan a la autoridad, porque el resultado de esa posibilidad de resistencia general, ¿cuál sería? La anarquía. Nos quedamos sin Estado de Derecho. Para Kant la revolución
es sinónimo de anarquía, es decir, no está pensando en la revolución como el paso de un orden injusto a otra forma de ordenación social más justa, sino que el peligro es la anarquía. Piensen que estamos en el periodo de la guerra de los 30 años, las guerras religiosas en Alemania entre católicos y luteranos fueron, digamos, absolutamente devastadoras desde el punto de vista de la población, de la economía, es decir, entonces en un periodo de guerra, como le sucede a Hobbes, un poco antes, que está hablando en el contexto de la guerra civil inglesa, la guerra es el peor de los males, es aquello que hay que evitar bajo cualquier, digamos, a toda costa. Entonces, la revolución no es el medio. La revolución no es el medio y toda revolución es injusta porque la máxima que hay detrás de la acción revolucionaria no admite ser universalizada. No puedo querer que cualquiera se resista en el momento en que considere que está siendo tratado de manera injusta, porque si quisiéramos eso, querríamos la anarquía, y esto no es viable. Para Kant hay una especie de contradicción lógica aquí. Nadie puede querer que los demás se resistan. Incluso cuando se sientan autorizados en cierta circunstancia individual a resistirse, nadie podría querer que todos los demás lo hicieran. Entonces, desde un punto de vista moral, es condenable la revolución. Desde el punto de vista jurídico, también es condenable la revolución, porque Kant dice el pueblo soberano, la base del poder político se construye a partir del contrato social, hay un consentimiento, pero una vez el pueblo delega el poder a la autoridad política, el contrato no se puede rescindir. Kant es uno de esos contractualistas un poco, digamos, inconsecuentes. El pueblo delega la autoridad y la delega de manera irrevocable, de manera tal que el auténtico soberano, el que tiene que ejercer el poder y tomar las decisiones políticas, es el representante, ya sea un monarca o digamos, una aristocracia, es decir, después vemos cuál va a ser el régimen. Pero el pueblo no puede reclamar su condición de soberano una vez que delegó el poder. Y en el momento en que delega cada individuo contrata y delega su autoridad individual, renuncia para siempre a juzgar acerca del modo en que se va a ejercer el poder político. O sea, hay una renuncia que es absoluta. En ese sentido tenemos un hobbesiano, muy conservador, digamos. Una vez que delegué el poder, no lo puedo recuperar. Por suerte no es el caso, no todos los contractualistas llegaron a esa conclusión. En Locke, por ejemplo, tenemos una idea diferente. Se realiza el contrato, delego el poder, pero si el príncipe no me representa, el pueblo retoma el poder, derroca esa autoridad y simplemente elige un nuevo representante. Bueno, pero para no irme por las ramas, entonces, desde un punto de vista jurídico tiene que haber un árbitro absoluto por encima, que es el que decida, y es el gobernante, no es el pueblo. El origen del poder viene del pueblo, pero el pueblo lo delegó ese poder de manera tal que resistirse a ese poder soberano, desde un punto de vista jurídico, es ilegítimo. Kant plantea, por ejemplo, dice, sería absurdo que una constitución, del cuerpo de la constitución, donde están las leyes positivas que van a regular la comunidad, sería absurdo suponer que un artículo de la Constitución permitiera al pueblo, por ejemplo, revocar la autoridad conferida, porque entonces ahí no se sostendría la estabilidad del gobierno, que es el verdadero objetivo del contrato social. Bueno, ahora, esto desde el punto de vista moral, entonces la revolución es condenable, desde el punto de vista jurídico es casi absurdo pensar que el pueblo se pueda resistir cada vez que quiera, pero ¿qué pasa? Hay una tercera perspectiva, que es la del filósofo de la historia. En Kant, cuando se habla de la filosofía de la historia, cuando surge esta subdisciplina en la historia de la filosofía, algunos dicen que ya con San Agustín, donde tenemos una especie de filosofía de la historia en clave teológica, otros dicen que la filosofía de la historia surge más adelante, en los tiempos de Vico, que fue un filósofo y retórico italiano, y otros dicen que en realidad con Kant tenemos por primera vez una filosofía de la historia. ¿Qué sería la filosofía de la historia? En realidad el término no aparece todavía en Kant, pero aparece otro término análogo que es el de historia filosófica. Un trueno. Kant dice que, sí, estamos de tormenta. Kant dice que el filósofo puede llevar a cabo como un procedimiento de lectura de la historia en su conjunto, para advertir un sentido de la historia, hacia dónde vamos. Esto sería una filosofía de la historia. La filosofía de la historia, dice Kant, no es la historia, no es historiografía, no intenta reconstruir el pasado, suceso del pasado, sino que intenta proponer una lectura de toda la historia de la humanidad en vistas de
el fin, la meta, hacia dónde nos encaminamos. Entonces él dice, desde esta perspectiva del que hace filosofía de la historia, que no es más que una consideración filosófica acerca del decurso histórico, se puede decir que la revolución es un signo de progreso, porque por primera vez un pueblo se levanta, digamos, ante un poder que es ejercido de manera tiránica, reclama sus derechos y reclama una forma de gobierno, que es la república, que es la única que le hace honor a su dignidad de ser humano. Es decir, el ser humano es un ser autónomo, racional, y por lo tanto tiene derecho, digamos, a elegir bajo qué forma de gobierno, cómo se quiere organizar, bajo qué tipo de leyes quiere vivir, a qué tipo de leyes se va a sujetar. Uno de los grandes problemas para los autores de este periodo era cómo conciliar el tema de la libertad con la sujeción a la ley. ¿Cómo me sujeto a un conjunto de leyes que aparentemente no, la ley limita mi ámbito de acción, limita mi libertad, y sin embargo este sistema legal garantiza mi libertad? O sea, ¿cómo se articula la sujeción a la ley con la premisa de que el ser humano es libre? Y bueno, acá Kant va a traer a Rousseau y va a decir, yo soy libre cuando obedezco a las leyes, en la medida que esas leyes son autoimpuestas. Si yo mismo soy legislador, a través de mis representantes, digamos, si ejerzo este derecho a promulgar las leyes a través de mis representantes, esas leyes a las que me someto son leyes que yo mismo me impongo y por lo tanto no dañan mi libertad. La sujeción a la ley preserva mi libertad, hace posible garantizar mis derechos. Entonces, desde esta perspectiva de la filosofía de la historia, la revolución implica, dice, una lección que nunca más va a ser olvidada en la historia de la humanidad, porque por primera vez, dice Kant, un pueblo se levanta ante la autoridad y reclama para sí la única forma de gobierno que le corresponde como ser autónomo, que es la república. Entonces, de esa manera, Kant puede al mismo tiempo, bajo una perspectiva, condenar la revolución y, sin embargo, afirmar al mismo tiempo que la revolución es un signo de nuestro progreso moral.